Hola, buenas tardes a nuestra cuarta sesión del seminario interinstitucional. Estamos aquí para trabajar desde un panel. Agradecemos la asistencia de quienes están con nosotros, con nosotras en este momento. Recuerden que esta sesión se graba como a las otras tres y se subirá al canal de YouTube para su posterior consulta. Doctora Elvia, adelante. Sí, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro seminario interinstitucional sobre formación y evaluación en TICAD para la práctica docente universitaria. Hoy nos toca abordar las reflexiones sobre la ciudadanía digital desde la práctica docente universitaria que van a compartir tres expertos en tecnología y ciudadanía digital en cada una de sus instituciones. Nos honra con su presencia la doctora Anaí Isabel Arellano Vega, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, doctora Anaí. El doctor Edgar Alfonso Pérez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, doctor Edgar. Y el doctor Jesús Guillermo Flores Mejía, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias, doctor Jesús, por aceptar esta invitación. Y antes de dar la palabra a mi colega Oscar para que les dé a conocer la dinámica y las preguntas que se van a vertir en este panel, voy a presentar a mis colegas con una breve semblanza que pues es una parte de su vasta trayectoria. La doctora Ana Isabel Arellano Vega, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro e investigadora, es doctora en Innovación en Tecnología Educativa, maestra en Desarrollo y Aprendizajes Escolares, especialista en Tecnologías de la Información para el Aprendizaje y psicóloga educativa. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, así como miembro asociado titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, integrante del Grupo de Investigación Interinstitucional TICAD en la práctica docente universitaria. Ha laborado en servicios de educación especial dependientes de la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro desde el año 2008 hasta 2018. Docente investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Las áreas de investigación que desarrolla son formación docente, tecnología educativa y educación inclusiva, contando con diversas participaciones en congresos, así como publicaciones sobre dichas temáticas. Cuenta con amplia experiencia siendo facilitadora de cursos de formación y actualización docente sobre temas relacionados con el vínculo, tecnologías y educación. El doctor Edgar Alfonso Pérez es doctor en Innovación en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel C, del CONACYT y del Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de San Luis Potosí. Es director de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y representante institucional de la misma universidad ante el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, ECUESA. Es líder del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa e Innovación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del cuerpo académico Currículum, Enseñanza de las Ciencias y Tecnologías para la Educación de la Facultad de Ciencias de la misma universidad e integrante de nuestro grupo de investigación interinstitucional TICAD en la práctica docente universitaria. Se ha desarrollado como docente en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente desarrolla actividades académicas como profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias y en la Universidad Marista de Querétaro en el doctorado humanista en Educación Digital y Prospectiva. El doctor Jesús Guillermo Flores Mejía es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro del Padrón Estatal de Investigadores del COCITIEC, integrante del núcleo académico del doctorado en Innovación y Cultura Digital en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Sistema Nacional de Posgrado, coordinador del Centro de Estrategias y Tecnologías para el Aprendizaje de la Escuela Superior de Psicología en la UAGRO, docente con perfil deseable desde el año 2015 por la Secretaría de Educación Pública, miembro del cuerpo académico consolidado número 156 de la UAGRO, también es investigador adscrito al programa del FIN y del verano UAGRO, que también son programas de investigación y formación de investigadores, y sus temas de investigación están enfocados a las tecnologías para el aprendizaje, aprendizaje ubicuo, ciudadanía digital, y es promotor cultural de la región de la Costa Chica de Guerrero. Su quehacer principal está encaminado a la formación de nuevos investigadores.
pues damos la más cordial bienvenida y agradecimiento a nuestros panelistas y adelante, doctor Oscar, con la moderación. Gracias, doctora Elvia. Bueno, de nueva cuenta, bienvenidos a esta cuarta sesión del seminario. El panel va a estar organizado de la siguiente manera. Tendremos 3 rondas, cada una desarrollará una pregunta. Los 3 panelistas responderán cada una de las preguntas. Haremos el corte por ronda, es decir, vamos a hacer la pregunta a los 3 panelistas, la doctora Anaí y los otros 2 doctores, el doctor Guillermo y el doctor Edgar, las responderán. Haremos un pequeño corte y retomaremos la segunda fase con otra pregunta. Al final de estas 3 fases, vamos a hacer una breve reflexión sobre el panel, escuchándolas a ustedes como participantes de esta sesión. El tiempo por ronda oscilará más o menos en unos 20 minutos, 25 minutos, máximo 30, es decir, si fuera demasiado, de tal manera que cada panelista podría atender cada una de las preguntas más o menos en unos 8, 10 minutos aproximadamente. Y vamos a iniciar primero con la doctora Anaí, después el doctor Guillermo, por último el doctor Edgar. La segunda ronda vamos a mover el orden de participación con fines democráticos y de inclusión para que nadie se sienta excluida o excluido. Bueno, si la dinámica les ha parecido clara, vamos a iniciar. En caso de que no, por favor, díganmelo antes de que empecemos la primera ronda. Todo Doctor, bien. todo bien, gracias. Bueno, muy bien. Todo bien. Gracias, muy amables. Vamos entonces a empezar con la primera pregunta de la ronda 1. ¿Qué desafíos y oportunidades presenta la formación en ciudadanía digital para la docencia? Doctora Anaí. Gracias, doctor Oscar. Muchas gracias a todas y todos por la invitación y por su presencia en este espacio. Quisiera comenzar comentando que me parece que en primer término habría que posicionarse sobre qué vamos a entender por ciudadanía digital. Y bueno, a este respecto, ¿no? Habría por lo menos 2 grandes miradas, una mirada político-jurídica, ¿no? En la que la ciudadanía, pues, hace referencia a la pertenencia que se tiene a un grupo, a un colectivo, en razón de lo cual se le brinda, pues, alguna especie de reconocimiento, estatus, posición social, ¿no? La segunda mirada sería desde una visión ético-jurídica, está un poco más orientada al componente comportamental, ¿no? Actitudes, comportamientos que son bien valoradas o aceptadas igual dentro de una colectividad y que hacen que una persona sea reconocida como ciudadano de esa colectividad. Y bueno, existen diferentes modelos, diferentes tipos de ciudadanía. Yo quiero en este momento hacer énfasis en 2, la ciudadanía activa y la ciudadanía instrumental. En cuanto a la ciudadanía instrumental, pues es aquella en la que si bien se puede tener una posición de escepticismo frente a la política o a la administración en general, de manera paralela se tiene cierto nivel de confianza, ¿no? En las autoridades o en las formas en las cuales se hace la gestión en los colectivos, pues, en los cuales se mueven. En cambio, la ciudadanía activa, pues, implica un nivel de participación e implicación en la que hay mayor grado de crítica o cuestionamiento hacia las formas en las cuales están organizadas las colectividades. Y bueno, en este marco, la introducción de tecnologías en los diferentes ámbitos, pues, ha ocasionado que se ponga en tela de juicio uno de los aspectos que tiene que ver, por ejemplo, con la territorialidad y con los tipos de colectivos a los cuales pertenecemos, ¿no? Cada vez es más difusa la línea que hay entre lo presencial y lo virtual, de tal manera que si bien la ciudadanía digital suele comprenderse como la manera o los comportamientos que tienen las personas dentro de colectividades digitales, este término se ve rebasado
cuando comprendemos que esta línea difusa que hay entre lo presencial y lo virtual es cada vez menos clara, ¿no? Y bueno, en ese sentido se pueden recurrir a otro tipo de términos, quizás que incluyan un poco más la perspectiva político-jurídica y no solo la perspectiva ética-jurídica, como podría ser participación social en y con tecnologías digitales. Y bueno, en ese sentido, los principales desafíos que me permito compartir en cuanto a la formación docente en este tema sería, pues, primero asumir este posicionamiento, desde donde estoy como docente concibiendo la ciudadanía digital. El término me parece adecuado para explicar los tipos de participaciones sociales que tenemos las personas dentro de ciertas colectividades. A partir de ello, tendríamos que hacer una invitación a nuestro estudiantado a hacer a su vez este tipo de reflexiones. Y bueno, para ello es importante el desarrollo de lo que conocemos ahora como competencias digitales docentes, que tienen componentes de saberes tecnológicos, saberes pedagógicos, saberes disciplinares, pero también tienen ciertos niveles de desarrollo, ¿no? Que van desde la formación instrumental en el manejo de las herramientas tecnológicas hasta la formación crítica, que hace cuestionarse qué tipo de sociedades estamos configurando a partir de los usos o las prácticas de uso que tenemos de esas tecnologías en nuestra vida cotidiana, pero también en el aula. Y bueno, eso nos lleva también a tener como desafío mantener actitudes abiertas ante los avances tecnológicos que tenemos hoy día. Y bueno, si vamos a decidir no incorporar ciertas tecnologías por las suspicacias que eso ocasiona, ¿no?, en nuestro quehacer, pues tener claro a qué obedecen esas suspicacias, pero desde la formación, ¿no? Por ejemplo, si me parece que la introducción de tecnología, de inteligencia artificial en el aula puede ser peligroso porque podría traer consigo prácticas no éticas en el estudiantado. Sería importante que como docente yo tenga una formación en cómo funcionan estas herramientas, qué tipo de aplicaciones tienen, en el aula directamente me refiero, en la evaluación, en la enseñanza, en la gestión, en la tutoría, y a partir de ello, entonces, ahora sí decir, ¿por qué no? ¿No? Las voy a utilizar y que no se quede solamente en el plano de la suspicacia o el sentido común. Y bueno, como oportunidades, tendríamos el reconocimiento de los distintos tipos de participación que ejercemos como docentes pertenecientes a una colectividad. Es decir, somos activistas de escritorio en los que compartimos información, retuiteamos o frente a una información que vemos publicada en diferentes redes sociales, le damos clic like, clic compartir, o somos personas que participamos en el diálogo, en debates, en diferentes foros y espacios, tanto virtuales como presenciales, o utilizamos estas herramientas para organizarnos y pasar a la acción, ¿no? Por decir algún ejemplo. Y bueno, en ese sentido tendríamos que reconocernos como actores políticos y no solamente como docentes con funciones técnicas, ¿no? Que estamos más bien orientados a formar en temas disciplinares, dejando de lado estos temas transversales que tienen que ver con la participación social. Y de alguna manera, a través de eso, tendremos que constituirnos como referentes para nuestros estudiantes, para que a su vez ellos puedan transitar o reconocer los diferentes tipos de participación social que tienen, las diferentes interacciones que tienen con las tecnologías y cómo esas participaciones impactan en la configuración de distintos tipos de sociedades. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Anaí, también por ajustarse de manera muy clara a los tiempos. De hecho, nos ha dado la posibilidad de escuchar con más detenimiento otras participaciones futuras de usted y de los otros dos colegas. Doctor Guillermo, es su turno de responder la pregunta: ¿qué desafíos y oportunidades presenta la formación en ciudadanía digital para la docencia? Desde su posición, ¿cuáles serían estas y estos? ¿Tiene su micrófono apagado, doctor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me siento muy honrado por participar en este importante evento académico. De la misma forma, muy honrado por compartir este foro con mis colegas, la doctora
Anaí, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y con el doctor Edgar Pérez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Asimismo, muy agradecido con los coordinadores del seminario, el doctor Oscar, y en particular con mi compañera de la Universidad Autónoma de Guerrero, la doctora Elvia Garduño Teilis. Muchas gracias. Mi intervención van a ir en dos rutas. Una, contextualizar, y dos, responder la pregunta del seminario. Lo que sí es cierto es que la educación formal cuenta con diferentes perfiles diferenciados en los principales actores educativos. Esto es, tanto estudiantes como docentes cuentan con una trayectoria, saberes, competencias digitales específicas que hacen heterogéneo el interactuar en actividades de enseñanza-aprendizaje con el uso de ambientes digitales. Yo creo que el primer desafío es reducir la brecha digital. Esto implica, o lo que significa, que los estudiantes, a pesar de estar etiquetados como la generación millennial, no cuentan necesariamente con competencias digitales o no es garantía de tenerla. En cambio, los docentes de la misma forma tendrán que desarrollar saberes o competencias digitales para responder a las exigencias de un mundo cada vez más digitalizado y con ello estar acorde a estas nuevas exigencias. En síntesis, es necesario incidir en reducir la brecha digital de los docentes y de los estudiantes. Las etiquetas como millennial o nativos digitales para caracterizar a toda una generación en cuanto a sus habilidades digitales han sido desestimadas, pues escapan de la realidad educativa. En la cotidianidad, el conexionismo, personas con pocas habilidades, medias y altas, que están determinadas por sus trayectorias educativas, sus capacidades sociales, económicas, culturales y digitales. Por lo tanto, tenemos que reconocer las brechas digitales existentes, aún entre los jóvenes, que a pesar que están en redes sociales y en Internet, sus interacciones aunque consuman mucho Internet, eso no necesariamente implica que tienen conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, el primer desafío es reducir esta brecha digital. El otro desafío yo creo que es más específico y se trata de centrarlos en la ciudadanía digital. ¿Qué se necesita? Se necesita capacitar en el saber ser y convivir en espacios digitales. De alguna forma, hay ciertos conocimientos y habilidades digitales que docentes y estudiantes tienen debido a la interacción y experiencias con los ambientes digitales. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en cuanto a las actitudes y valores para la convivencia y la participación en la ciudadanía digital. Es necesario construir espacios de respeto a la privacidad, a la no discriminación y a la tolerancia. Convivencia que en sí es compleja en espacios digitales, pero de menor relevancia en espacios digitales. Espacios en los cuales estamos inmersos. En síntesis, la capacitación en el saber conocer y en el saber hacer en contextos digitales es ahí donde se dirigen los esfuerzos más grandes, pero es necesario o es casi nulo que esta capacitación
vaya dirigida hacia la ciudadanía digital en el rubro de saber ser y saber convivir en espacios digitales. Yo creo que hay dos grandes desafíos: el asunto de la brecha digital y el otro en este convivir, en este saber ser en espacios digitales. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo, por su participación. También Bien, por ajustarse a los tiempos. Eh, Vamos ahora a darle la palabra al doctor Edgar. Recuerden que al final de la sesión número 1, de la fase número 1, Okay, sí. doctor Guillermo tiene su micrófono prendido. Eh, Vamos a hacer un pequeño corte para dialogar entre todas y todos, incluyendo a los panelistas, por supuesto. También para que quienes nos acompañen puedan expresar alguna inquietud que pueda ser atendida de manera rápida. Y no esperamos a que termine todo el panel para que se haga un poco más atractivo la participación. Doctor Edgar, adelante, por favor. Muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto poder coincidir, aunque sea a la distancia, con cada uno de ustedes. Eh, Generalmente nos quedamos con las ganas de participar en este tipo de eventos, expresar nuestra opinión, y hoy de manera particular, doctora Elvia, Oscar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad y coincidir en este caso con la doctora Anaí, colega y amiga de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, el doctor Guillermo, que nos vemos a la distancia, y bueno, un placer si en algún otro espacio podemos llegar a coincidir. Me parece que abordar el tema de la ciudadanía digital es un tanto complejo, eh, y me parece que tratarlo de abordar desde la perspectiva más holística posible nos va a dar pauta, por un lado, a tratar de comprender y delimitar lo que en él se lleva y se relaciona de manera particular en entornos virtuales. El concepto de ciudadanía no es un concepto reciente, es un concepto que ha existido, me parece que desde que la civilización existe. ¿Qué relaciona? Por un lado, involucra derechos para las personas. Estos derechos pueden ser derechos civiles, políticos y sociales. Pero además, involucra deberes legales, cívicos, en cuanto a conducta, por ejemplo, pero también involucra rasgos identitarios. Todo esto enmarcado en una dinámica de participación. El concepto de ciudadanía, desde donde yo lo veo, ya nos involucra un ser y un quehacer en nuestra vida. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de delimitar el concepto de ciudadanía en la era digital o a través de este tipo de convergencia que nos proveen los dispositivos electrónicos, los servicios digitales y todas estas redes de comunicación que agilizan y que nos permiten tener interacción mucho más inmediata, ¿no? Entonces, con base en esto, escalo todavía a una postura sobre en dónde está inmerso el término de ciudadanía digital. Y desde mi perspectiva, yo trato de ver que la ciudadanía digital es parte del proceso de digitalidad. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros ubicamos una nueva construcción cultural del individuo en la sociedad a través de dispositivos o a través de todos los elementos o recursos que nos obliga el uso de una transformación digital, me parece que estamos llegando a una redefinición del quehacer social. A esto yo quisiera darle el nombre de una digitalidad, ¿no? Ahora,
Dentro de esta digitalidad, mi concepción es que tenemos dos componentes. El componente individual, el hacer individual, el ser y el hacer individual, y el ser y el hacer colectivo. En mi caso, yo puedo definir que la ciudadanía digital es todos aquellos derechos, deberes y la identidad personal que nosotros como individuos generamos a partir de una interacción dentro de este proceso de digitalización y globalización que tenemos actualmente. Cuando estos rasgos nosotros los escalamos hacia a una colectividad y en conjunto desarrollamos esta nueva identidad, ahora desde un alcance colectivo, me parece que pasamos de una ciudadanía digital a una cultura digital. En este sentido, enmarcando el constructo de ciudadanía digital, es como yo abordo tanto los desafíos como las oportunidades. Primero, tenemos una evolución y un cambio tecnológico constante. Por lo tanto, esta ciudadanía es un rasgo característico del individuo que es dinámico, que necesita estar en constante desarrollo, en constante actualización, dado que no solamente le involucra a ciertas personas, a ciertos perfiles o a ciertas profesiones, sino que me parece que es un rasgo característico de todo individuo independientemente de la ubicación geográfica, de su naturaleza, de su cultura, etc. Por un lado. Segundo, me permito abonar al comentario del doctor Guillermo en relación con la brecha digital, entendida esta como no solamente la ausencia de dispositivos, de medios tecnológicos y el acceso a estos, sino también como elementos característicos de transitar a través de ellos hacia una democratización en el uso de la información. Por otro lado, hablar de temas como el de seguridad informática, también como un rasgo transversal que cualquiera de nosotros, seamos estudiantes, profesionistas, madres de familia, trabajadores, en cualquier tipo de oficio de profesión, necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque cada día es muchísimo más común y cotidiano hacer uso de dispositivos electrónicos en los que necesitamos resguardar nuestra identidad, nuestros datos, nuestra información para que estos sean de uso ya sea intencional, privado o público. Se vuelve sumamente importante hablar de la desinformación, en este caso la selección de información. Sabemos que estamos inundados de información prácticamente por todos lados. Entonces, uno de los desafíos es que como parte de esta ciudadanía digital seamos capaces de discriminar todo este conglomerado de información que surge y que no nos vayamos con la primera información que encontramos. Específicamente en el ámbito de la docencia, considero de manera significativa que la ciudadanía digital como criterio para la construcción de ciudadanos en un ejercicio profesional debiera estar desde el currículum. Como una dimensión, como un criterio, no lo sé, pero lo importante es que desde esta formalización, iniciando evidentemente desde lo formal, desde el papel, podamos transitar hacia la cotidianidad o hacia la práctica. Como parte de las oportunidades, me parece que estamos en el momento, creo yo, ideal para poder desarrollar este conjunto de habilidades que como ciudadanos en general no estábamos haciendo. Y me refiero no solamente al uso de dispositivos, sino a una participación cívica responsable en la sociedad,
que ahora se puede hacer a través de este tipo de medios tecnológicos. Me parece también de suma importancia la oportunidad que nos brindan los medios tecnológicos para fomentar el trabajo colaborativo y no solamente ello, desde escenarios educativos ya con trabajo directo en proyectos interdisciplinarios o multidisciplinarios para la solución de problemas, enfocados en, o más bien manteniendo criterios de responsabilidad social, por ejemplo, donde se involucran aspectos muchísimo más allá del ejercicio de la profesión y donde tiene que ver el contexto de de nuestra comunidad, de nuestra localidad y del planeta en general. Es cuanto por el momento. Gracias, doctor Edgar. Voy a hacer un pequeño resumen de algunas cosas que se han vertido, intentando provocar algún comentario de quienes nos acompañan en este momento, e incluso entre ustedes tres que están participando como expertas o expertos. Bueno, me parece que un punto de encuentro es el tema de la complejidad del concepto de la ciudadanía digital, ¿no? Eh, Incluso hoy hay autores que consideran este concepto superado o en transición de ser superado, sobre todo en contextos nórdicos, ¿no? Es donde al menos yo lo he visto de manera más clara. Habría que preguntarse quizá el hecho de qué tan pertinente es para nuestras sociedades, pienso en las sociedades latinoamericanas principalmente, siga pertinente, sea aún pertinente pensar desde este concepto. Otro de los puntos que se han ido abordando en relación con las tres participaciones es el tema de la brecha digital como un elemento central, no desde un asunto técnico, es decir, no solamente tener un equipo, sino el uso del equipo con una función específica, ¿no? En este caso, como estamos interesados en la docencia universitaria, con fines de corte pedagógico, didácticos, incluso desde posiciones instrumentalistas, ¿no? Como mencionó la doctora Nay, que existe una vertiente en esa parte, ¿no? Otro de los puntos que me parece interesante, que están presentes en los tres discursos, es el hecho de ir superando de manera, yo creo que ya no tan paulatina, pero sí, más bien urgente, ¿no? Pasar de esta visión técnica de la docencia, que sí ha sido promovida desde el aspecto del neoliberalismo, hacia una profesionalización. El hecho de que estemos en el seminario, que estamos trabajando en esta cuarta sesión, es justamente intentar buscar esa parte, ¿no? Profesionalizar, transitar de lo técnico hacia una profesionalización docente, por supuesto, basada en la tecnología. Uno más, sería el cuarto elemento que yo he encontrado en sus participaciones, es el hecho de buscar la posibilidad, más bien el hecho de que en el concepto de ciudadanía digital se unan otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Edgar hacía referencia a cultura digital, que es mucho más amplio, ¿no? Quizá en alguna categorización, ciudadanía digital sería parte de cultura digital, ¿no? Porque cultura es mucho más amplio. El otro asunto es esta parte de la seguridad, eh, que además ha sido como lamentablemente muy frecuente, incluso en pandemia, ¿no? Dado que no había tanta experiencia en temas de seguridad de reuniones como este tipo. Había gente que se filtraba y que hacía cosas que no debería de hacer, ¿no? Incluso recuerdo ejemplos de grupos feministas que habían sido atacadas en sesiones de Zoom porque entraba gente, ¿no? A presionarlas, ¿no? O hacer otro tipo de cosas que no son académicas. Bueno, yo lo dejo hasta aquí como en un pequeño recuento de algunos puntos que yo identifiqué en las tres participaciones. Abrimos, si les parece, primero a ustedes, doctora Anaí, doctor Guillermo, doctor Edgar, si desean comentar algo de lo que dijeron sus colegas o algo que ustedes deseen profundizar. Y después pasamos a una pequeña fase de preguntas, comentarios de los asistentes.
Doctora Anaí. Sí, gracias. Yo quisiera profundizar en el aspecto que tiene que ver con la línea divisoria entre lo presencial y lo virtual, ¿no? Regreso a lo que comentaba en mi participación. Cuando pensamos en ciudadanía digital, generalmente se viene a la mente este asunto ético, jurídico, que tiene que ver con los comportamientos y actitudes aceptados dentro de una colectividad, ¿no? Y entonces se piensa en mi comportamiento, mi identidad en lo presencial y mi comportamiento y mi identidad en lo digital. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no hay esa claridad? Pues, o sea, no se, de hecho, hoy en día ya no se puede hacer esa separación de manera dicotómica, ¿no? Por decir algunos ejemplos, recordando que esto es para docencia universitaria, cosas en el aula. Estudiante A que comparte, es que en mi caso tomaron mi cuenta, tomaron fotos y luego crearon un sitio de pornografía, de venta de imágenes, bueno, poco decorosas y demás, y eso me afectó a mí en lo presencial porque de pronto a su teléfono le empezaron a llegar mensajes, invitaciones o cosas, ¿no? Alusivas a este tipo de contenido. Eso por un lado. Tenemos por otro lado el asunto del metaverso, ¿no? O sea, personas que generan avatares, que conviven en entornos virtuales y que se auxilian en esas interacciones con tecnologías cada vez más avanzadas. Estamos pensando, no sé, en realidad virtual, realidad aumentada, mundos inmersivos. Estoy pensando ya incluso en los trajes ápticos. Estos debates de qué pasa si tu avatar está en un entorno virtual y el otro avatar pasa y te da una nalgada, ¿no? Por ejemplo. Tú lo vas a sentir porque traes el traje áptico. No hay una nalgada presencial, ¿no? Pero tú lo percibes porque a través del traje tienen los sensores que permiten identificar esa sensación. Entonces ahí hay un abuso, no hay un abuso. ¿Qué pasa si el avatar ataca a alguien en el entorno virtual? ¿Qué trascendencia tiene eso en lo presencial? Y más cuando ya se accede como a este tipo de tecnologías que son como más avanzadas, ¿no? Y bueno, otros retos que tenemos, estoy pensando en temas de psicología, que es donde yo me muevo un poco más, por ejemplo, relacionados con el duelo, ¿no? Hay personas que recurren a aplicaciones que son como tipo asistentes psicológicos, que evidentemente cuando empiezan a interactuar con las herramientas, lo primero que te advierten es que esta aplicación no sustituye la figura de un profesional de la salud, por supuesto es un apoyo, pero cuando tengas un tema complejo, pues tienes que recurrir con un personaje presencial. Pero cada vez son más las personas que recurren a este tipo de aplicaciones, ¿no? Y entonces ya esta relación entre lo presencial, pues, y lo digital, insisto, es cada vez como más difuso. Y es ahí, en ese sentido, cuando hablaba de que, pues, si el término ciudadanía digital lo estamos comprendiendo desde esta perspectiva relacionada con los comportamientos y las actitudes, y lo tratamos de mirar dicotómicamente entre lo que ocurre en lo virtual y lo que ocurre en lo presencial, pues eso ya está más que superado, ¿no? Entonces sí tendríamos que estar volteando a ver otros términos que quizás pudieran ser más apropiados para intentar nombrar, explicar y actuar sobre este tipo de situaciones que ya van más allá de un tipo de entorno u otro, ¿no? Entonces también pasando al otro plano, que no es nada más lo ético jurídico, sino lo político jurídico, también cómo nos posicionamos al respecto, ¿no? O sea, insisto, hacia qué tipo de sociedades estamos avanzando, este modelo neoliberal al que se alusiona el doctor Oscar, que tanto lo estamos perpetuando desde las interacciones que tenemos con las tecnologías, son cosas que usualmente no nos ponemos a reflexionar, ¿no? De pronto hay aplicaciones como, no sé, ¿cómo me vería si fuera un tamal, ¿no? ¿Cómo me vería si fuera un taco? ¿Cómo me vería si fuera, no sé? Y alimentamos bases de datos. A los estudiantes, cuando se les pregunta qué tanto, qué pasa con esos datos, qué implicaciones tiene, ¿no? En ese tipo de usos que ellos dan a las tecnologías, pues usualmente no hacen una reflexión profunda al respecto, ¿no? Sino que lo que hacen es utilizarla con fines de entretenimiento. Y bueno, creo que eso sería un poco en lo que quería profundizar. Gracias. Gracias, doctora Anaí. Doctor Guillermo, quisiera profundizar en alguna de los dos ejes en los que articuló su exposición o quiere Sí, reaccionar ante lo que ha comentado la doctora Anaí o el doctor no, Edgar. quiero puntualizar algo.
Adelante. Yo creo que ningún proyecto educativo serio tiene que dejar fuera las tecnologías. Yo creo que el hablar sobre la era digital es como decir el renacimiento o la era de piedra o la revolución industrial va a ser un hito, bueno, es ya un hito muy importante y un parteaguas en la forma de concebir la vida misma, ¿no? Yo siento que muchos profesores no estamos entendiendo el mundo que viene y es necesario ya encaminar los programas, unidades de aprendizaje con esta transversalidad donde vivimos, quieras o no, en una era digital. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo. Sí, por supuesto, habrá que ver con qué tanta facilidad los programas de ciertos espacios universitarios tienen la posibilidad de ir agregando, sumando justamente esos escenarios digitales o virtuales, ¿no? Vamos a dar paso ahora al doctor Edgar. Doctor Edgar, te hacen una pregunta, el compañero Rubén, que dice, ¿a qué te refieres cuando la ciudadanía digital debería ser o debería ser parte del currículo? Si quieres, iniciamos con la respuesta porque te han hecho directamente el cuestionamiento y después si deseas abundar un poco más a lo que has dicho tú o alguno de los colegas, adelante. Claro, muchas gracias. Bueno, cuando sugiero y propongo que la ciudadanía digital sea plasmada desde el currículum, es para que desde la docencia se obligue la abordación de esta, ¿no? Nos hemos visto en muchos lugares, en otras universidades que no son las nuestras, que nos quedamos en buenas intenciones, nos quedamos en la parte discursiva, nos quedamos en la parte política y nunca llegamos a la concreción de esto. Entonces, me parece, esa es de una postura y una perspectiva un tanto personal, que, que así como el tema de sostenibilidad, el tema de la incorporación de tecnología o el desarrollo de un componente tecnológico por parte de los futuros egresados, el tema de la ciudadanía digital, si comienza a esbozarse, ojo, si comienza a definirse qué se entiende por ciudadanía digital en determinado sector, entonces es posible transitar hacia allá como un componente, como un criterio, como un rasgo de los futuros profesionales, ¿no? Entonces, yo lo considero como una alternativa que abonaría hacia la formación, no nada más de profesionales, insisto, sino de ciudadanos que en el futuro ejercerán una profesión, inmersos, como lo decía el doctor Guillermo, en una era en la que ya estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, me quedo pensando ahorita justo que estamos hablando sobre ciudadanía digital, el por qué tendríamos, si ya estamos inmersos en, en un, en un momento en el que la disponibilidad de recursos tecnológicos, el acceso a servicios digitales es tan nuestro, dependiendo de nuestro alcance, dependiendo de nuestra adquisición, etcétera. ¿Por qué tendríamos que darle un apellido? Es decir, ¿por qué no solamente hablamos de una ciudadanía? ¿Qué tan necesario y qué tan necesario se hace pensar que nosotros tenemos una conducta distinta cuando estamos en medios digitales que cuando no estamos en medios digitales? Me parece que abordar el respeto hacia la opinión, hacia la manifestación de otra persona, hacia una participación política, por ejemplo,
es la construcción de una ciudadanía en general, ya sea a través de medios tecnológicos o de medios físicos. Y bueno, creo que con esta aproximación abordo tanto la pregunta como una precisión que yo tenía por aquí. Muy bien, muchas gracias, doctor Edgar. Vamos a dar inicio ahora a la segunda fase. Si es que alguien desea hacer un comentario de manera verbal, más bien una pregunta, adelante. Antes de Doctor, pasar. nada más ahí tenemos un comentario de Fernando Damián en el chat. Claro, claro, lo leo con mucho gusto. El compañero Damián dice, cuando hablamos de la ciudad digital, muchos docentes de nivel superior asumimos que se hace realmente un uso responsable, seguro, participativo, crítico por parte de nuestros estudiantes o incluso por parte de nuestros pares, pero luego se detecta que no es de esta forma. ¿Cuáles son las sugerencias para atender prácticas y actitudes contrarias a la ciudadanía digital en el ámbito universitario? Sobre todo cuando escucho que ese término tendría ya que ir trascendiendo hacia otras dimensiones y al mismo tiempo cuando la brecha digital se mantiene desde el acceso al uso de algunas tecnologías. Bueno, pues tenemos aquí una pregunta del colega Damián. Si quieren, regresamos al orden de participación. Doctor Anaí, doctor Guillermo y doctor Edgar, si gustan responder de manera tal vez muy precisa. Voy a intentarlo. Gracias por la pregunta. No sé si estoy entendiendo lo suficientemente bien. Creo que está haciendo alusión a la parte que tiene que ver con las actitudes y los comportamientos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay actitudes y comportamientos que dentro de una colectividad no son aceptados, ¿no? Y que tienen lugar en la presencialidad con apoyo de herramientas digitales o bien dentro de entornos virtuales. Si ese es el caso, sí es un tema porque la velocidad con la que avanzan las tecnologías no es la misma con la que avanzan las normas, regulaciones, legislaciones, reglamentos y demás instancias a las que podemos recurrir cuando ocurre una actitud, comportamiento, práctica contraria a lo aceptado dentro de un grupo. En estos casos, la sugerencia es recurrir a los marcos que ya existen, por ejemplo, la UNESCO. Y si mal no recuerdo, el marco común europeo tienen ya algunos marcos a nivel macro, pues, que orientan la regulación, ¿no? En el uso de tecnologías y algunos comportamientos que pueden estar apareciendo. Sin embargo, en la experiencia, varios de ellos se quedan todavía cortos porque de pronto los estudiantes hacen cosas, tienen mucha creatividad. O bueno, incluso nuestros pares, como lo menciona también el compañero, y hay cosas que no están previstas y por Ajá. lo tanto Bueno, no hay una... ese correo dice a las 4 y a las 4:15. Mira, Maidali puede su O si usted tiene el host doc, también la Ah, puede silenciar. bueno, Y también a la ahora que maestra anoto tu Filomena. nombre, ¿no? listo. Gracias. Y bueno, en esos casos, pues se tendrán que reunir, ¿no? Como las instancias según lo amerite para poder determinar cuáles serían las mejores formas de reaccionar frente a estas actitudes o comportamientos que no son adecuados. Insisto, pensando en este asunto de la participación social, recordarán el caso de Olimpia, la ley Olimpia, cuando hay una divulgación de contenido de su intimidad que además no fue consentido, en ese momento no había una regulación para ello. Pero a partir justo de organización, a través de plataformas y también en lo presencial, se llegó hasta acuñar una ley, ¿no? Que es lo que conocemos ahora como la ley Olimpia. Entonces, vamos, no es como que haya una serie de pasos o recetas mágicas para atender, ¿no? Estas situaciones cuando se presenten, pero sí tenemos ciertas instancias a las cuales recurrir y algunos ejemplos de participación social o de antecedentes, de acciones como esta que acabo de referir, que pudieran orientarnos para tomar las mejores decisiones. Y sí, el tema de la brecha digital sigue siendo muy, muy profundo, pero me parece que eso podríamos abordarlo en las siguientes preguntas que justo hablan un poco más de eso. Gracias. Rápidamente, doctor Guillermo, quisiera responder la pregunta, por favor. Sí, voy a ser pesimista. Las tecnologías van mucho más rápido que
que la escuela misma. Y bueno, hay dos escenarios, la presencialidad y la virtualidad. Si todavía en la parte presencial no hay convivencia, vivimos en un país conflictuado, sin regulación o con muchas normas, pero que no se llevan a cabo, imagínense lo que falta en los espacios digitales, donde el anonimato, donde pasan otras cosas. Yo creo que todavía nos falta mucho para poder normalizar eso o alcanzar esta convivencia idónea. Insisto, los espacios presenciales nos falta muchísimo, imagínense en los digitales. Gracias. Gracias, doctor Guillermo. Adelante, doctor Edgar, si puede ser concreto. Gracias. Creo que la doctora Anaí ya consumió mi tiempo, ¿no? No, al contrario. Gracias. Miren, yo la propuesta la haría desde la transversalidad. Es decir, ¿cuáles serían las sugerencias para atender las prácticas y actitudes contrarias a la ciudadanía digital? Me parece que es la transversalidad. Es decir, que en todo momento, así como ahorita estamos conectados ahorita, hacer el fomento de valores, de conductas que den respeto y lugar a nuestros compañeros, a los colegas, a los pares, etc., ¿no? Entonces, sería una de las formas en las que yo le apostaría. Gracias, doctor Edgar. Vamos a pasar ahora a la ronda número. Perdón. Gracias, doctor Edgar. Vamos a dar inicio a la ronda número 2 con una pregunta. Tiene cerrado el micrófono. Está silenciado, Oscar. No sé por qué. Ok, ya quedó. ¿Cómo podemos desde la docencia promover el pensamiento crítico y la participación ciudadana en los espacios virtuales? Ahora vamos a empezar con el doctor Guillermo, después con el doctor Edgar y al finalizar con la doctora Nay. Adelante, doctor Guillermo, por favor. Muchas gracias. La era digital permite el fácil acceso a la información de forma discriminada. Lo que más se consume hoy es información, pero también hay nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que no solamente permite el acceso a la información, sino que ya te la da organizada, y eso ya es un gran salto, ¿no? Sin dejar estas tecnologías nuevas que permiten nuevas formas de comunicación e interactuar. Yo creo que es necesario tomar una postura crítica con la información. Es uno de los grandes retos. Nuestros estudiantes siguen consumiendo información sin masticarlas, pasa directamente, ¿no? Y es necesario una postura crítica. Nuestros estudiantes no tienen ningún límite para acceder a la información e interactuar con otras personas. Sin embargo, es necesario desarrollar nuevas competencias para filtrar, curar, seleccionar y discriminar dicha información. Y sobre todo, estar muy alerta con las personas con las que se interrelacionan. Por supuesto que no toda la información es confiable. De ahí la necesidad siempre de poner en tela de juicio, dudar, no solamente de la información, sino también, no solamente de la fuente, sino también de la información. Siempre es importante tener una actitud de reserva y pensamiento crítico. Por otro lado, es urgente que nuestros estudiantes tengan mayor participación ciudadana. Sin duda, estamos con esto de la era digital, se han democratizado los medios de comunicación, y yo creo que antes
el hacer un vivo era transportar toda una camioneta con antenas. Hoy con el móvil es suficiente y esto ha democratizado la participación. Sin embargo, como docentes es prioritario promover y motivar la participación ciudadana en espacios que promuevan la reflexión, el análisis y el pensamiento crítico. Yo creo que son esas dos cuestiones importantes. Mucha información, pero siempre con un pensamiento crítico. Y dos, la participación ciudadana. Actualmente, nuestros jóvenes tienen mayor presencia e interacción en redes sociales como Instagram y TikTok, y ya los más viejitos generalmente en redes más críticas y más duras como Twitter o como se llama hoy X. Yo creo que hay una diferencia muy enorme entre esas dos redes, ¿no? Twitter es muy duro, muy crítico y el debate y la reflexión generalmente siempre está. No así en redes muy blandas como es el TikTok y el Instagram, ¿no? Que tiene más un objetivo de estatus y de refuerzo social. Se requiere elevar la participación, sin duda se requiere elevar la participación ciudadana de forma activa en temas y acontecimientos cruciales como el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la equidad de género. En concretito, yo creo que son dos grandes aspectos. Uno, el pensamiento crítico. Si bien es cierto que tenemos el acceso a la información, ya no podemos fiarnos de lo que se ve en Internet y es una habilidad, una competencia que necesitamos impulsar desde el aula, el pensamiento crítico. Y dos, la participación ciudadana activa. Y eso implica, insisto, hasta en el uso de las redes, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Guillermo. Vamos a escuchar ahora la participación del doctor Edgar, en el sentido de que tenemos una pregunta en el chat que será atendida al acabar la ronda 2. Doctor Edgar, adelante. Gracias, Oscar. Bueno, creo que así como el doctor Guillermo, me parece de suma importancia definir primero qué entendemos por pensamiento crítico. Yo no voy a entrar en mucho detalle de esto, lo voy a hablar de un tanto de manera general. Consideremos el pensamiento crítico como una capacidad. Y al ser una capacidad, significa que constantemente estamos avanzando hacia tener esa capacidad. Y que si estamos pensando que es una capacidad, por ejemplo, de analizar y de evaluar información, necesitamos estar en constante ejercicio de tener la información para analizarla y posteriormente evaluarla. Entonces, justo como lo refiere, me parece que es a lo mejor una competencia del individuo, por un lado, para poder interpretar, para poder analizar, para poder evaluar, ¿por qué no? Para poder inferir, para poder explicar el por qué una intervención específica en determinado contexto. Lo veo también como una capacidad para sistematizar con base en un contexto, ¿no? Entonces, yo creo que desde la docencia, si queremos promover el pensamiento crítico, necesitamos, por un lado, comenzar a transitar de este ejercicio tradicional de la docencia, donde nosotros le damos todo al estudiante como si fuera lo único, de tal manera que él, tomando un rol activo, interesado en su propio crecimiento profesional, genere o logre generar un aprendizaje en función de un escenario particular.
Entonces, yo creo que inicialmente tendremos que transitar, al menos en educación superior, eh, de esa forma de dictar o de hacer la docencia. Evidentemente necesitaríamos nosotros fomentar el debate, por ejemplo, debates como estos que estamos ejerciendo aquí el día de hoy, donde no solamente mi perspectiva es la que predomina, sino que es posible conciliar y generar a partir de una postura previa, una nueva postura sobre lo que queremos concretar y aprender, ¿no? Es decir, generar un nuevo perfil de conocimiento. Evidentemente, estamos rodeados de información, por lo tanto, necesitamos saber cómo evaluar esta información, analizarla y, ¿por qué no?, llegar a tener ejercicios de investigación para la producción de conocimiento, ¿no? Pero todo esto no solamente desde la docencia como actores involucra al profesor, sino también involucra a la institución para proveer los escenarios, los elementos del escenario, de tal manera que se propicien las cosas, ¿no? En el caso concreto, teníamos un reglamento de exámenes nosotros en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y por otro lado, teníamos iniciativas y estrategias que impulsaban la evaluación del aprendizaje con diversos mecanismos. Entonces, ¿cómo es que desde la institución se proveen las condiciones necesarias cuando, por un lado, el ejercicio de la docencia me demanda ciertos componentes, pero se limitan por normativa, por reglamentos, por infraestructura o por cualquier otros componentes? ¿Cómo está? Hola, ya le iba a reportar. Liliana. Denos, doctor Oscar, por favor. Y ya se me olvidó lo que le estaba diciendo. Entonces, así, me quedé con lo que requerimos de la parte de la institución, del involucramiento de la institución para proveer este tipo de escenarios, pero también estas características que el estudiante debería tener para que se involucre en la gestión de su aprendizaje, en el interés, es decir, necesita haber una corresponsabilidad para poder lograr el ejercicio de un pensamiento crítico desde la docencia. Y bueno, evidentemente esto nos lleva también a una participación no solamente en esos ejercicios micro dentro del aula, sino de manera amplia como ciudadanos en este entorno digital. Gracias, doctor Edgar. Doctora Anaí, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que los colegas ya abordaron varios de los puntos que me parece dan respuesta atinada a esta pregunta. Entonces voy a intentar como resumirlos. El primero sería regresar a ser un referente, ¿no? Y para ello, como dijo el doctor Edgar, pues hay que entender primero qué vamos a comprender por pensamiento crítico, ¿no? Y reflexionar sobre si nosotros atendemos a las cualidades que conlleva este tipo de pensamiento y si en razón de ello podemos ser un buen referente para que nuestros estudiantes a su vez puedan llegar a construirlo. Otra sugerencia como muy puntual sería llevar a los estudiantes a comprender cómo funcionan las tecnologías, ¿no? Todavía mucha gente se sorprende de que, ay, es que estoy pensando en un chaleco y de pronto me sale el anuncio del chaleco, es magia, no, no, no es magia. Hay una serie de mecanismos y de algoritmos, ¿no?, que dan cuenta de por qué nos aparece personalización en los anuncios, personalización en marketing, incluso en los entornos virtuales también ya se puede hacer personalización, sobre todo con apoyo de la inteligencia artificial. Entonces, si llevamos a los estudiantes a comprender cómo funciona la tecnología, se podría dejar de investir a estas herramientas como de
cierta idea de magia o de oscurantismo que por no ser bien comprendidos, pues llevan a situaciones de miedo, escepticismo y de poca crítica, uso poco responsable de estos elementos. Y bueno, otro tercer punto sería recurrir a diferentes prácticas de uso de las tecnologías. Hay prácticas en las que las tecnologías están situadas para conectar al docente con el contenido, al contenido con el estudiante o al estudiante con el docente, ¿no? Pero lo ideal sería transitar a prácticas donde las tecnologías conecten docente, estudiante, contenido, o bien que estén alrededor, ¿no? Que sean el entorno, pues alrededor del cual van a estar interactuando estos tres componentes centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, para ello se puede recurrir a metodologías activas que justamente lleven al desarrollo de competencias, de las que ya nos ha hablado también bastante el doctor Edgar, en donde los saberes que están comprometidos no son solamente conceptuales, sino procedimentales, actitudinales, de valores incluso. Y bueno, al hacer uso de este tipo de metodologías, por ejemplo, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, pues llevamos a los estudiantes a hacer reflexiones mucho más profundas e incluso a trascender, ¿no?, lo que se ve en el aula. Y bueno, eso me lleva a una última sugerencia que tendría que ver con vincular las tareas que hacemos en cuanto a investigación y vinculación, que es parte de los quehaceres del docente de educación superior, y reflexionar sobre ello con nuestros estudiantes en el aula. Para ello tenemos que tener mucha claridad en cuanto a los referentes teóricos, metodológicos, epistemológicos que estamos usando y invitar a los estudiantes a que puedan debatir, compartir, reflexionar sobre estos temas. Podemos traer temas de actualidad al salón de clase a través de estrategias como WebQuest, presentarles situaciones muy concretas de lo que está pasando, por ejemplo, ahora, ¿no?, que es tiempo electoral en nuestro país, dejar algún debate, quizás hacer un seminario, quizás hacer un foro o fomentar que los estudiantes hagan propuestas de participación a partir de estos temas. Y pues nada, esas serían mis sugerencias generales. Gracias. Gracias, doctora Anaí. Bueno, haré un pequeño resumen antes de pasar a la pregunta que tenemos pendiente y hacer la siguiente fase de comentarios. Bueno, es claro que el asunto del pensamiento crítico nos remite a asuntos epistemológicos y filosóficos, ¿no? La verdad es que en la formación docente en general, el asunto de la formación profesional dirigida a lo teórico, a lo epistemológico y a lo filosófico, suelen ser unas debilidades, ¿no? O unas áreas de oportunidades muy grandes, porque la profesión docente se ha caracterizado históricamente por ser una profesión pragmática, ¿no? De hacer y no tanto de por qué se hace o desde dónde se hace o cómo se hace. Entonces, esto atraviesa las tres participaciones y el asunto que comentaba la doctora Anaí de las metodologías activas, que es muy importante, ¿no? Es decir, no podemos pretender tener pensamiento crítico nosotros y tampoco los estudiantes si no encontramos dinámicas pedagógicas, didácticas que tengan que ver con la movilidad. Y con movilidad no me refiero necesariamente al cuerpo, aunque por supuesto que puede ser un factor relevante, ¿no? Sino a la posibilidad de construir diferentes posibilidades de comprender de manera distinta, contextualizada e informada, como dice el doctor Guillermo, como uno de los retos más importantes. Es cierto, se accede a mucha información, pero no accedemos quizá a veces a la mejor información, ¿no? Y eso hay que ir trabajando con los estudiantes. Bueno, hasta aquí el resumen de sus participaciones, de tal manera que ahora el compañero Yasser quisiera expresar de manera oral su inquietud, esto con relación a la ronda número 1. Si desea, puede abrir su micrófono. Bueno, eh, leo yo el comentario. Dice, ¿hasta qué punto la formación continua o profesionalización docente cubre las necesidades o áreas de oportunidad para lograr un perfil idóneo? Perdón, ¿hasta qué punto la formación continua o profesionalización docente cubre las necesidades o áreas de oportunidad para lograr un perfil idóneo donde los docentes desde la cultura digital particular que cuenten, logren
movilizar las capacidades digitales a los espacios escolares. Doctora Anaí, ¿gusta responder usted primero? Gracias. La formación docente es crucial, pero en efecto no es la única condición deseable para que los temas de reducción de brechas digitales puedan atenderse. Entonces, es cierto que debe de haber voluntad política, debe de haber mejoras en dotar de infraestructura tecnológica, de acceso a Internet, ¿no? Entre otras cosas, también de carácter organizativo incluso, para que la introducción de las tecnologías realmente pueda bueno, al introducirlas más bien se puedan visibilizar como todo el potencial que tienen. Sin embargo, me parece que con una buena formación más que capacitación, profesionalización, como incluso nos ha comentado reiteradamente el doctor Oscar, es posible que podamos de manera, lo voy a decir de manera muy simplista quizás, hacer lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, recordando los diferentes tipos de prácticas de uso de las tecnologías, pues hay desde prácticas muy sencillas, donde se requiere una inversión o uso de herramientas de acceso abierto, por ejemplo, a las que podemos recurrir para poder introducirlas en las prácticas de enseñanza. Se puede hacer también desde destinar un espacio en las aulas para la reflexión sobre estos temas, como si fuera parte de los contenidos, pues, que se abordan en las diferentes asignaturas, pero también de manera transversal, como ya lo decía el doctor Edgar, a partir de las diferentes prácticas de uso que hagamos, que se constituyen como referentes o modelajes para nuestros estudiantes. Sería todo. Gracias, doctor Edgar. Gracias, Oscar. Bueno, me parece que la formación, específicamente en educación superior, y lo digo específicamente por el perfil de los docentes. Recordemos que los docentes en educación superior no tienen una formación base sobre pedagogía, sobre enseñanza en general, a menos de que sean áreas afines. Pero estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de maestros en otras disciplinas que se incorporan y que uno de los encargos que tienen es el ejercicio de la docencia. Entonces, me parece que al menos en educación superior la formación continua, ojo, independientemente del nombre que diga que es continua, no se agota en ningún momento. Yo propondría de manera específica verla en este sentido, Yasser. La formación como medio y la profesionalización como objetivo. Entonces tú ya tienes una meta que pudiese no ser alcanzable, pero que sabes que tratas de ir hacia la profesionalización docente a través de múltiples ejercicios de formación continua en las diferentes competencias docentes que tu institución delimite como esenciales para los profesores. Y bueno, como lo indica la doctora Anaí, solamente para hacer énfasis, depende mucho también de cómo se desarrolla el ejercicio de la docencia, en particular con los profesores. Si estos se describen, si estos se enfatizan, pero no se evalúan, por ejemplo, nos quedamos en un primer nivel y entonces no podemos asegurar que este proceso de formación está teniendo un impacto. Ojo, y generalmente como instituciones de educación superior no llegamos al proceso de evaluación. Llegamos al proceso de plantear, consideramos que nuestros profesores necesitan ciertos cursos, necesitamos cierta formación y nos quedamos pensando que lo que el profesor recibe es suficiente y no le damos una continuidad para ello. Y entonces muchas de las decisiones como instituciones, hablando específicamente de la formación docente continua, se hace desde la percepción y no de las necesidades reales que el profesor tiene. Gracias, Edgar. Doctor Guillermo. Sí, gracias. Concretito. Yo creo que otra de las ventajas que nos da la digitalización es de que seguimos pensando que el profesor sí es el actor principal en educación. Yo creo que no, o
olvidemos el actor principal, que es el estudiante, para que no todo recaiga en el profesor. Yo creo que sí es importante la capacitación, sí es importante la formación, pero es más importante que reivindiquemos el rol que nos toca. Yo ya ni me atrevería con estas teorías postdigitales a hablar de que somos facilitadores del aprendizaje. Yo creo que ya nos quedamos en el rol de monitor y eso implica darle mayor acción al estudiante. Entonces, no nos conflictuemos, no recae todo en la formación del profesor, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Guillermo. Sí, efectivamente hay en el debate contemporáneo una serie de posibles conceptos que se referirían a la docencia, ¿no? Facilitador, guía, mentor, docente, profesor, maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que también sobre eso suele ser algo poco reflexionado, ¿no? A la hora de la práctica docente en general. Y es cierto lo que dice el doctor Edgar, la formación universitaria casi siempre no está alimentada de una tradición pedagógica, ¿no? A diferencia de quienes se forman para el nivel, atender el nivel básico, quienes en muchas ocasiones sí están formados para ser docentes, ¿no? Claro, con una serie de fortalezas y otras series de debilidades, ¿no? Como en todas las formaciones profesionales. Voy a rápidamente a comentar algo que hay aquí en el chat. Sí, el asunto de las competencias digitales se ha hablado desde hace varios años. Vamos, se me viene a la mente rápidamente que en el 68 en México se inaugura la telesecundaria, ¿no? Es decir, son décadas, que es un modelo copiado de Francia e Italia que México adopta, ¿no? Por supuesto que incluso hay una corriente que se llama tecnología educativa que por supuesto no surge en este siglo, sino que tiene décadas atrás muy potentes en relación a eso. Y bueno, sí, lo que pasa con la nueva escuela mexicana es que, bueno, sin afán de meternos un poco al asunto de lo que políticamente tiene la escuela mexicana, lo cierto es que a veces no hay las condiciones para actualizarse, pero a veces los docentes tampoco hacen mucho para actualizarse, ¿no? Es decir, creo que en aras de la justicia, pues los dos actores, Estado, docentes, también tienen mucho que ver, ¿no? Eh, ahora, dice el compañero Rubén, creo que como docentes debemos ser guías, ejemplos, si tomamos la IA en un tema, el error sería decirle a la IA, hazlo, cuál es el resultado, eh, etcétera, en lugar de decir, enséñame a hacerlo como se hace y hacerle preguntas que quizá el estudiante de otra manera no hace al docente de tal forma que el estudiante entienda que la IA puede ser un apoyo en su educación y no solo alguien experto que resuelve el trabajo. Bueno, pues de hecho ni siquiera es una persona, ¿no? Sino es una serie de datos que están en las redes y a partir de un sistema muy ágil, pues intentan responder lo que se les está preguntando. Eso lo veíamos en una de las sesiones pasadas en ese seminario y fue recuperado al inicio de esta. La IA tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, ¿no? Porque a la hora de no ser un humano, ¿no? De no estar en contacto con otros humanos, pues sus respuestas pues están situadas, digamos, desde el asunto de la tecnología, ¿no? Bueno, si alguien tiene algún otro comentario con relación a la ronda número 2, por favor, externenlo. Eh, adelante, doctor Edgar. Gracias, Oscar. Solamente para abonar un poquito al comentario de Lilia sobre las competencias digitales. Hablar de competencias digitales en general involucra a cualquier persona y esto me parece que es parte de las condiciones de una ciudadanía digital. Que el NEM lo hable de manera general me parece que da la oportunidad de desarrollar aquellos marcos que todavía no tenemos en México. Es decir, la competencia digital docente no están definidas, son constructos que están en constante elaboración y reelaboración, que no están definido el alcance, el ámbito
sus áreas competenciales, sus niveles, etcétera. Entonces, me parece que es una excelente oportunidad para que profesores preocupados por el ejercicio de la docencia con incorporación de tecnología o a través de una mediación tecnológica pueda desarrollar, por un lado, excelentes niveles de competencia digital. Es cuanto. Gracias, Edgar. ¿Algún otro comentario con relación a la ronda número 2 que lo obtuvo hacia el pensamiento crítico? Hay, por ejemplo, también hay otro tipo de pensamientos, ¿no? Filosóficos, reflexivos. Tendremos que también partir de ese tipo de ángulos, ¿no? ¿Por qué tendrá que ser el crítico necesariamente? Eh, y el asunto de la participación ciudadana y la democratización de los medios de comunicación, que bueno, que también eso también podría ser reflexionado, ¿no? ¿Qué tan democráticos son los medios de comunicación? Es decir, ¿quién tiene acceso a ellos? No es lo mismo que alguien comente en el Facebook una publicación a publicar él, ¿no? Necesariamente alguna información particular. Bueno, si no hay preguntas o comentarios con la ronda número 2, pasamos a la ronda número 3, que tiene que ver con la siguiente pregunta. Frente a la brecha digital y la diversidad, ¿qué posibilidades se tienen desde la docencia de construir aprendizajes significativos, diversos e inclusivos en los entornos virtuales y presenciales? Ahora empezamos con el doctor Edgar. Adelante, doctor Edgar. Gracias, Oscar. Me parece que iniciamos desde el contexto, es decir, nos situamos en las condiciones de la brecha digital y la diversidad en general que tenemos nosotros como ciudadanos. Diversidad tecnológica, diversidad cultural, diversidad económica, diversidad financiera, social, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos de construir aprendizaje significativo? Así es como yo quisiera entender la pregunta, para que podamos desarrollar escenarios inclusivos y diversos, ¿no? Entonces, me parece que una de las principales condiciones, bueno, primero, las posibilidades académicas, pues son muchas, creo yo. Quizá haya otro tipo de restricciones que limiten esas posibilidades, pero en general, por ejemplo, la adaptación de contenidos, pensando no solamente en la facilidad de uso, sino en la diversidad. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. Cajeros automáticos. Cuando nosotros vamos a retirar efectivo, encontramos una pantalla completamente digital, que es el siguiente paso de aquellas pantallas que tenían teclados físicos, donde inclusive estos teclados tenían los caracteres que podían identificarse cuál es el número o las letras, ¿no? Desde nuestra perspectiva, en el uso de este tipo de dispositivos, es mucho más fácil y dinámico estar pulsando solo la pantalla. Inclusive, la interacción que tenemos es mucho más rica. Pero cuando nosotros proponemos ese tipo de interacción, dejamos fuera a aquellas personas que no tienen la capacidad para poder interaccionar a través de este tipo de medios, ¿no? Entonces, me parece que las posibilidades son diversas, por un lado, pero la adaptación de los contenidos debería ser un tanto más pensada, no solamente en nosotros, sino también en aquellas personas con alguna discapacidad. Tal es el caso también de esta plataforma, donde en la actualidad ya presenta rasgos o funcionalidades de transcripción, ¿no? Simultánea. Quienes no tengan la posibilidad de escuchar adecuadamente,
la traducción simultánea o la transcripción simultánea representa una oportunidad de interacción em, para el aprendizaje, por supuesto. Otra posibilidad es el diseño universal para el aprendizaje, el famoso DUA, ¿no? En este caso tenemos representación, tenemos acción, tenemos expresiones, tenemos compromiso y por supuesto estar enfocado en toda esta serie de oportunidades en el estudiante. Por un lado, esto está enfocado hacia la inclusión, la incorporación de tecnologías de parte inclusiva, el respeto a la valoración de la diversidad, aceptar perspectivas diversas, también son elementos que nos permite desde diferentes posturas ser inclusivos y no solamente estamos hablando, insisto, como lo planteaba desde un principio, no solamente estamos hablando del ejercicio de una ciudadanía o de valores específicos en un medio u otro. Me parece que resulta un tanto indistinto a través de qué medio lo hagamos. Ese sería cuanto de mi parte. Gracias, doctor Edgar, muy amable. Doctora Anaí. Gracias, doctor. Bueno, como lo dijo el doctor Edgar, primero habría que posicionarse frente a la diversidad. En mi caso, mi experiencia ha sido un poco más en el tema de la atención educativa a personas con discapacidad o con algún trastorno en el desarrollo, ¿no? Aunque me queda claro que la diversidad, pues, no tiene que ver solamente con estas condiciones de vida, sino también con otros aspectos, como por ejemplo el pertenecer a grupos grupos sociales con mayor riesgo de vulnerabilidad, entre otros. Y bueno, retomando la posición desde la educación orientada a las personas con discapacidad, habría que reconocer o al menos un par de enfoques y posicionamientos, ¿no? Sobre las posibilidades de inclusión educativa real que hay, ¿no? Está la posición radical, que asume que la inclusión debe de ser al 100% y que no debe de haber ningún tipo de diferenciación. Y está la posición moderada, que dice que justo el intentar que todo sea 100% inclusivo para todos trae consigo un grado de exclusión, ¿no? Entonces, en este sentido me gustaría compartir que mi posición es moderada, justamente, porque me parece que es muy difícil lograr que algo sea 100% inclusivo para todo mundo, porque sí hay ciertas características inherentes a los objetos que hacen necesaria cierta individualización en las formas de acercar, en este caso, por los servicios educativos. Y bueno, ¿qué posibilidades se tendrán desde la docencia frente a estas atención educativa, los retos que derivan de la atención educativa a la diversidad, empleando tecnología? Uno que me parece que es muy básico es la creación de recursos educativos que justamente tengan características que permitan que las personas puedan acceder a los contenidos, a los materiales que se está proponiendo para que puedan llegar a construir justamente aprendizajes significativos. Voy a traer a colación el trabajo de un colega que está haciendo videos para personas sordas, para la enseñanza de matemáticas. Y bueno, dentro de las recomendaciones que se le han hecho es que ponga subtítulos, un poco lo que decía el doctor Edgar, que ponga ciertas cuestiones de colores y demás en los fondos y demás. Sin embargo, haciendo un análisis más profundo, él trabaja de manera directa con la comunidad sorda, se percata de que varios de estos elementos que en teoría harían más inclusivos el recurso, en realidad lo que están haciendo es hacer que el material ya no sea tan útil para las personas sordas, porque lo que hacen es convertirse en distractores o en elementos que no apoyan o no permiten que se puedan concentrar en el contenido para el cual están pensados, ¿no? Entonces creo que habría que hacer una reflexión más amplia sobre si de verdad todos los recursos pueden ser 100% inclusivos, accesibles para todo el mundo, o cuáles serían las diferencias que se tendrían que estar reconociendo en la generación de estos materiales, ¿no? Y bueno, puse sobre la mesa el caso de la sordera, pero habría que pensar también en otro tipo de materiales.
La otra posibilidad son las adaptaciones en evaluación. Se pueden utilizar diferentes herramientas tecnológicas para implementar diferentes estrategias y técnicas e instrumentos para poder estar evaluando el aprendizaje. Regreso, y esto, tal como lo dijo el doctor Oscar, lo mencionó la doctora Elvia en la sesión de evaluación usando inteligencia artificial, pues se puede recurrir a este tipo de herramientas para hacer adaptaciones un poco más personalizadas para las personas que así lo requieran, en el entendido de que pues se reconoce que hay cierta diferenciación que es necesaria y que hay cosas que no son 100% para todo el mundo. Volviendo a la inteligencia artificial, hay sistemas expertos que permiten la personalización en el aprendizaje, donde a partir de la interacción que tiene la persona con el entorno virtual, el mismo sistema va llevando a esa persona por una ruta o por otra. Estoy pensando, por ejemplo, en aplicaciones como Duolingo, ¿no? Donde con base en la interacción que tiene la persona con la plataforma, con la herramienta, la aplicación, esta te va llevando por un camino que es distinto al de tu amigo, que no necesariamente va teniendo los mismos retos o niveles que tú, porque la aplicación va dando opciones conforme va haciendo el avance individual de la persona, y eso es una posibilidad, ¿no? Para las personas que reconocemos como parte de la diversidad. Y bueno, ya lo refirió el doctor Edgar. Esto nos lleva a que repensemos cómo estamos haciendo nuestras planeaciones didácticas, qué tipo de estrategias de enseñanza, de metodologías estamos implementando y qué los principios del diseño universal para el aprendizaje podemos retomar en ellas y qué cosas pues no son viables, ¿no? Y a partir de ello, pues determinar qué es lo mejor para el grupo, porque tampoco hay como, me parece, generalidades o principios que se puedan aplicar de manera universal para todos los contextos. Y bueno, recordar que no es lo mismo educación inclusiva que integración educativa y que aunque en el discurso estamos orientándonos hacia la inclusión educativa, en la práctica, al menos los servicios de educación básica, de educación especial, todavía se llama así, tienen en lo operativo, ¿no? Acciones basadas en la integración educativa, que reconoce las diferencias individuales de las personas y a partir de ello identifica necesidades educativas especiales o específicas. Pero en el discurso se habla de la inclusión, donde el foco está en la identificación de barreras para la participación social, ¿no? Entonces, esto es complejo porque se intentan armonizar dos enfoques que son epistemológicamente hasta contradictorios y eso pone como en crisis a los docentes en la toma de decisiones. Entonces quizás retomo lo que también ha estado señalando el doctor Oscar, una reflexión profunda a conciencia sobre las implicaciones teórico-metodológicas de asumir una posición u otra, pues podrían dar más tranquilidad a la hora de tomar decisiones y reconocer las posibilidades que tenemos al incorporar tecnologías. Recordando que una de las principales limitantes o retos a superar, pues justamente es la infraestructura tecnológica. Estoy pensando en la evaluación, en la posibilidad de la retroalimentación automatizada en las evaluaciones. Ya en los foros, por ejemplo, se puede anclar inteligencia artificial generativa para que el estudiante no tenga que esperar a que el docente lea la participación y en lo inmediato pueda recibir una retroalimentación, pero el uso de estas posibilidades pues tiene un costo, ¿no? Entonces, ¿qué tan preparadas están las instituciones también para asumir estos retos? Esto me lleva de nuevo al punto anterior, ¿no? Hacer lo que podemos con lo que tenemos, recordando que las actitudes, por ejemplo, o la disposición que tengamos como docentes, pues pueden hacer también una gran diferencia al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctora Naim. Doctor Guillermo, adelante. Sí, muchas gracias. Siguiendo con la reflexión, yo creo que tengo una muy interesante. Yo creo que estamos en un sistema educativo anacrónico, un modelo educativo del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Realmente es un desafío coincidir con estos espacios tan largos, ¿no? Yo no sé cómo entusiasma
un docente de 60 años, por ejemplo, a un estudiante de 15 años en secundaria. Lo que sí es cierto es ya que los estudiantes sí están utilizando la tecnología, lamentablemente no con fines educativos, pero sí de entretenimiento y de comunicación. Entonces yo sí veo esto todavía anacrónico entre el modelo educativo, los docentes y los estudiantes. Sin embargo, la inclusión, a lo mejor acá en el sur estamos pues con otras características, ¿no? La inclusión parte desde el hecho mismo de que no tenemos esta infraestructura tecnológica. Tengo un estudiante que siempre nos dice, sí, está muy bien todo eso, pero donde yo estoy no hay conectividad. Y ahí se nos cae todo el discurso y muchas cosas más. Acá en el sur todavía sí hay unas diferencias. Por otro lado, estos aprendizajes significativos, insisto, son de ida y vuelta. No solamente basta o es necesario reconocer la brecha, que yo creo que en este foro sí estamos reconociendo aquí una brecha, y no todo se va a resolver con capacitación al profesor. Yo creo que también es necesario que el actor principal, que es el estudiante, también lo dotemos de un abanico de estrategias de aprendizaje que incluya las tecnologías. Si son estrategias de aprendizaje grupal, por supuesto que hay muchas colaborativas en lo digital, las estrategias que generan competencias profesionales, incluye también las tecnologías, y de lo que se trata es de que estos aprendizajes significativos estén pues centrados desde el estudiante, desde convertirse en el actor principal, pero yo creo que cuando estuvo el COVID tuvimos una experiencia muy interesante. No solamente, bueno, es mi opinión personal, no solamente el hecho de irnos de un día para otro de la presencialidad a la virtualidad, yo creo que fracasamos por dos cuestiones muy importantes. Uno, por las competencias digitales, tanto de los profesores como de los estudiantes, pero aún así era necesario que los estudiantes tuvieran habilidades de aprendizaje autónomos. El hecho de que el profesor no estuviera con ellos también afectó mucho estas características. Los aprendizajes significativos van a ser cuando también el estudiante se convierte en estudiante autónomo, crítico, propositivo y esas cuestiones interesantes. Concluyo para que a aterrizar. Es importante que, bueno, la inclusión, insisto, también tiene que ver desde la infraestructura en tecnología, desde el acceso al Internet, desde la disponibilidad. Y dos, no olvidemos también en capacitar, dotar, construir un abanico al actor principal, que es el estudiante, que también implica capacitación en aprendizajes autónomos, ¿sí? Creo que esa parte no hemos reforzado mucho. Hay programas educativos donde no contemplan que el estudiante se haga responsable, y con esto no estoy quitándole peso al profesor, pero hay algo muy interesante. Es importante que el estudiante se haga responsable de su propio aprendizaje y nosotros acompañarlos en este proceso. Gracias. Gracias, doctor Guillermo, muy amable. Bueno, una breve recapitulación de lo que han compartido la doctora Anaí, el doctor Guillermo, la haría a partir de lo siguiente. Eh, por supuesto que hay posibilidades de diversificar el aprendizaje, más bien posibilidades de diversificar las actividades de enseñanza y también las aprendizaje desde los elementos de la tecnología educativa. También necesitaríamos reconocer en dónde estamos paradas, ¿no? Es decir, sí hay una diferencia entre lo discursivo
y lo real, no solamente en el sentido que mencionaba la doctora Anaí, sobre la inclusión y la integración, que evidentemente eso existe, y es porque las escuelas se han convertido más que en centros académicos, en centros operativos. Es decir, hay una tendencia mundial donde lo académico ha ido perdiendo espacio para ir ganando lo administrativo, ¿no? Y en las escuelas de educación básica sucede también lo mismo. Las universidades, por supuesto, están permeadas de este tipo de dinámicas. Eh, Creo que además, abonando lo que decía el doctor Guillermo de acompañar al docente, al estudiante, perdón, para que sea un sujeto con autonomía de aprendizaje y aprenda a utilizar la gran variedad de tecnologías que tiene a su alcance. Me parece que el foco pasa por el hecho de que seguimos pensando en docentes y estudiantes y no estamos contemplando la comunidad, ¿no? Eh, y eso creo que es un acierto de la nueva escuela mexicana en el sentido de que si queremos realmente que los estudiantes de cualquier nivel accedan a nivel, al aprendizaje significativo, tiene que tener sí o sí un cobijo de lo comunitario, ¿no? ¿Por qué no hacemos referencia a lo comunitario? Bueno, desde mi opinión, y hay evidencias para sostener la afirmación, los docentes han dejado de ser sujetos comunitarios o agentes comunitarios. Son poco reconocidos. eh, Quizá eran más reconocidos por la antigüedad de la trayectoria, los de nivel básico, ¿no? Pero se ha ido desdibujando realmente la presencia del docente como una figura comunitaria. Yo creo que retomar estos tres sujetos, docentes, estudiantes y comunidad, sería necesario para fortalecer el asunto de la ciudadanía digital y otras muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, yo dejo hasta aquí mi pequeño resumen. Hay un comentario en el chat. Bueno, hay dos, de hecho. El compañero Rubén dice, la ciudad digital debe ser o será a una edad en la que el individuo tenga la capacidad de ser crítico, participativo, reflexivo. Eso les pregunta a los tres. Doctor Edgar, si gustas, inicia, después la doctora Anaí, al final el doctor Guillermo. Gracias, Oscar. Me parece que el desarrollo de la ciudadanía digital o de la ciudadanía en general se va dando conforme el individuo va eh, teniendo interacción y acceso a o disponibilidad de los diferentes recursos. Yo quiero pensar que un niño de primaria, un niño de secundaria, tiene una responsabilidad, tiene un derecho como ciudadano. Conforme uno va creciendo, se le van añadiendo otros derechos, otras responsabilidades y actitudes que debe cuidar de manera general, ¿no? Entonces, me parece que no deberíamos esperar, sino que este es un proceso gradual. Ahora, en relación con la última pregunta y el encuadre que hacías, Oscar, me parece que yo lo puedo ver como, insisto, como una corresponsabilidad en el ejercicio de la docencia, pensando, insisto, en la brecha digital y las condiciones de diversidad. Por un lado, ¿cómo le podemos hacer como docentes que estamos preocupados por el aprendizaje? Yo creo que necesitamos verlo desde una perspectiva o la postura de la innovación educativa. Por ejemplo, donde las acciones son intencionadas, donde se toma en cuenta el contexto y se pretende llegar a una sistematización posterior. No podemos asumir que cualquier iniciativa, que cualquier ejercicio de docencia se va a aplicar en el norte o se va a aplicar en el sur, como lo refería el doctor Guillermo, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones del contexto son un tanto variadas. Las condiciones del ejercicio de la docencia entre el CENTE y la CENTE, por ejemplo, que específicamente repercuten un tanto más en la parte sur, son condiciones distintas. En educación superior, las condiciones también son distintas. Entonces, me parece que verlo desde esta perspectiva nos va a permitir a nosotros,
haciendo alusión a lo que la doctora Anaí ha enfatizado, hacer lo que debemos hacer en función de lo que tenemos a disposición. Eso significa tomar en cuenta el contexto. Por un lado, y la corresponsabilidad con base en el estudiante es que haya una actitud, una proactividad y una intencionalidad en aprender. Si estos componentes no se conjugan, como docentes podemos desbaratarnos, hacer lo que humanamente posible podemos hacer como personas y como profesores, pero el estudiante, si no lo quiere, no va a funcionar. Entonces, me parece que hay una amalgama de factores entre los diferentes actores. No cito el de la institución, que también tiene que ver para propiciar estos escenarios. Gracias, Edgar, muy amable. Doctora Anaí. Gracias. Bueno, la pregunta me recordó una cuestión que tiene que ver con que si el aprendizaje jala al desarrollo o el desarrollo jala al aprendizaje, que me parece que ya ha sido muy abordada y superada. No creo que haya una edad en la que se pueda tener la capacidad, porque eso sería equivalente como a decir que el desarrollo va a jalar, ¿no? Y que conforme se vayan cumpliendo ciertos hitos en el desarrollo, pues se van a tener logradas ciertas capacidades y habilidades. A mí me parece que tiene que ver más con las posibilidades y experiencias que las personas tengan con interacción con estos elementos tecnológicos, lo que va a llevar a que se construyan estas habilidades relacionadas con la participación social en y con tecnologías. De manera muy breve comento, hace algunos años tuve ocasión de participar en una comunidad aquí en el estado de Querétaro, donde en esa comunidad no había plaza comunitaria, no había centro de cómputo, ni mucho menos, y en la escuela pues tampoco, ¿no? Entonces teníamos niños de 6, 7, 8 años que por primera vez usaron una computadora cuando la propusimos en una intervención que realizamos en esa escuela, y evidentemente estos pequeñitos tienen una desventaja increíble en relación a otros pequeños y otros contextos que tienen mayores posibilidades de acceso a infraestructura y uso tecnológico, ¿no? Entonces, siempre recuerdo con mucha ternura cuando le estábamos enseñando a uno de los niños a utilizar el mouse y le decíamos, es que muévelo para que la flecha se vaya hacia arriba, y el niño toma el mouse y hace esto. Y estamos hablando de hace 10 años más o menos, cuando el uso de mouse pues ya era mucho más que recurrente en varios lugares, ¿no? Y cuando otro niño de esa misma edad en otros contextos, pues seguramente no tendría ningún problema con manejar el instrumento. Entonces, si tenemos esas diferencias a nivel instrumental en el uso de tecnologías, pues cuántas diferencias no tendremos también en cuanto a el pensamiento crítico y la reflexión y la seguridad con la cual las incorporamos. Entonces, me parece que no es un tema de edad. Sí, va por ahí la pregunta. Gracias. Gracias, doctora, por su respuesta. Doctor Guillermo, adelante. Sí, voy a ser muy breve. No perdamos de vista que hay dos escenarios. El escenario convencional, donde implica ser ciudadano hasta los 18 años, por alguna circunstancia. Y bueno, en el contexto digital, no estoy diciendo que se necesitan 18 años, pero todo el proceso tiene que ser gradual. Por supuesto que en el contexto convencional hay una serie de requisitos para que tú tengas una credencial del INE, ¿no? Entonces, es un proceso gradual. Lo que me preocupa a mí es que le estamos exigiendo más al contexto digital que al contexto convencional. Y yo creo que uno va a jalar al otro. Si el contexto convencional o presencial mejora, por supuesto que también se va a trasladar a un contexto digital. Gracias. Gracias, doctor Guillermo. Sí, el proceso gradual, el proceso de que debe ser complementario, las dos dimensiones que mencionaba el doctor Guillermo, y el asunto de la transversalidad, no solamente social, sino curricularmente, ¿no? Pueden ser como tres ejes pertinentes para desarrollar lo que hemos intentado reflexionar el día de hoy en la compañía de todas y todos ustedes. Bueno, pues para cerrar esta tercera fase y última de nuestro panel, si alguien desea hacer una pregunta directa a los tres panelistas o en alguien en particular,
puede abrir su micrófono o puede también, por supuesto, escribir su comentario o pregunta en el chat. Mientras animan, recordarles que en el chat se han colocado varias veces el link para la asistencia, para que puedan anotarse, por favor, y tener así su asistencia de la sesión número 4. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Gracias, Elia. Recuerden que la sesión se está grabando, de tal manera que quienes no han podido acompañarnos el día de hoy podrán tener acceso a la grabación en el canal de YouTube del seminario, que se las proporcionaremos la liga en un momento posterior. Pues yo creo que si no hay algún comentario o pregunta hasta ahorita, vamos a cerrar. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Guillermo, del doctor Edgar y de la doctora Anaí en este interesante panel, que ha partido de 3 interrogantes que por supuesto no son las únicas ni mucho menos. Intentaron solamente ser guías de la reflexión acompañada, tanto de ustedes como de quienes nos están acompañando. Les agradecemos muchísimo también la asistencia a todos quienes estuvieron presentes en esta 4ª sesión. Ya es la antepenúltima de esta primera sesión, primera edición del seminario, quise decir. De tal manera que creo que nos llevamos de tarea reflexionar sobre diferentes cosas, ¿no? El asunto que decía la doctora Anaí de integración, inclusión, que no es poca cosa, ¿no? Y además se usa muy poco quizá el asunto de la interculturalidad mediada por la tecnología. Es un tema pendiente que creo que no se ha escrito suficiente, pero está ahí, ¿no? Hay quienes dicen que lo digital, lo tecnológico no impide, no facilita lo intercultural. Habrá quienes definen esta posibilidad de que eso es falso, sino que sí puede construir puentes. Pero bueno, como sea, es un debate vivo, ¿no? Que quizá podemos atenderlo en otra ocasión. También el asunto de pasar de la formación, más bien de la instrucción de la formación, de ser asuntos pragmáticos para ser sujetos más reflexivos, también es algo que es interesante. También por ahí surgió el tema de un recurso muy frecuente en la docencia, que es el tema de la planeación, ¿no? ¿Qué tanto planeamos pensando en ambientes digitales, siempre y cuando esto sea posible? Y por supuesto, no omitir la responsabilidad de otros actores, ¿no? Las instituciones, los estudiantes, los padres de familia, actores comunitarios y por supuesto el asunto del docente, que es desde donde nosotros podemos abonar. Y bueno, sin más, agradecer nuevamente a los colegas. Nos comunicamos muy pronto con ustedes para atender asuntos académicos, tanto quienes nos han compartido el día de hoy su participación, como de quienes están escuchándonos, leyéndonos como asistentes del seminario. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto. Muchas gracias, adiós. Hasta Muchas gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.